ground up. We have to think about what would I do in that situation. What would happen if we could have that time again? Don't take this the wrong way. You're a mutant. Raise yourself and playing with that idea, and I think it goes very deep within us. And one day he wakes up and he swears he feels like he's You good? Top-secret organisation dedicated to preventing mass extinction events. Welcome to the Lazarus Project, George. Al puro estilo de Al filo del mañana, 12 monos, Tenet y por supuesto Loki, llega a una plataforma de streaming una historia que muestra la intriga de una sociedad secreta dispuesta a salvar a la humanidad, aunque los intereses personales de su protagonista podrían crear una serie de catástrofes. Y estoy hablando de Lazarus Project o Proyecto Lazarus, que es una serie estrenada en Universal Plus. La serie trata de una organización ultra secreta que se dedica a prevenir y deshacer eventos que provocan la extinción masiva de la vida humana a través de medios diplomáticos, científicos o militares. Cuando no hay alternativas ni más remedios, utilizan una singularidad en el espacio que funciona como una máquina del tiempo y retroceden las veces que hagan falta hasta conseguir y evitar el apocalipsis. No están aquí para hacer del mundo un lugar mejor, no se plantean intervenir para darle matarile a Hitler ni para mantener en pie las Torres Gemelas, solamente lo hacen cuando el fin del mundo es inevitable. Solo puede usarse en esos casos y nunca con propósitos personales. Es decir, que los agentes de Lazarus tienen prohibido ir al pasado para poder arreglar algunas cosas que hicieron mal, tal vez. ¿Quién no lo haría? ¿A quién no le gustaría utilizar una máquina del tiempo para poder regresar y prácticamente a un lugar en específico y tratar de enmendarlo? En esta serie te mencionan que la singularidad espacial en cuestión funciona como un checkpoint similar al del videojuego, que es en donde, por ejemplo, estás jugando y de repente ¡zas!, te matan y reinicias en el punto donde hiciste checkpoint, por así decirlo. Aquí la capacidad de reinicio temporal lleva a los jugadores, en este caso los agentes de Lazarus, hasta el último punto de control, que es el 1 de julio, de los cuales nunca la serie te menciona si se puede retroceder más allá. En lo que marca esta pauta y el margen de actuación ante cada amenaza es de un máximo de 365 días hasta llegar al siguiente punto de control, que es el próximo 1 de julio. Hasta aquí estamos excelente, ¿no? Y es que lo que primero deja claro de Lazarus Project es que no les interesa el aspecto científico de cómo funcionan las cosas. De hecho, así es como tal lo explican, y esto puede dar una impresión de vaguedad, pero marca muy bien la intención. George Papa Aizediu, el protagonista de lo que veremos en sus 8 capítulos, que es un mutante, se despierta junto a su novia la mañana del 1 de julio. Pasa con éxito una reunión en el banco que le asegura un préstamo para desarrollar una app que ha diseñado, y regresa a casa para recibir la noticia de que será padre. La vida le sonríe hasta que estalla una pandemia planetaria y a pocas semanas de dar a luz, Sarah, su chica, se enferma. Hasta este punto, la habilidad de George es recordar todo lo que le ha sucedido antes de retroceder el tiempo, algo que el resto de la humanidad no puede hacer de forma natural, aunque sí con un suero que Lazarus Project guarda con mucho celo. De pronto, George se despierta junto a su novia la mañana del 1 de julio, tiene una reunión en el banco para pedir un préstamo para desarrollar una app, y no hay ni rastro de un embarazo ni una epidemia. Los últimos 6 meses parecen no haber sucedido. ¿Te suena algo repetitivo? Pues sí. Pues claro, se trata de un bucle temporal. Lo que parecería para George una pesadilla tiene otra explicación. Y es que junto a él tendrá 2 miembros más de la organización. Bueno, hay más, pero destacan estos 2. Y ella es Archie, la mentora de George y ex miembro de MI5, y Shiv, la otra persona que tiene la misma habilidad que George. Y es que Shiv recuerda todo lo sucedido cada vez que Lazarus Project ha hecho retroceder el tiempo desde su nacimiento. Y es que, como te comento, George despierta con una especie de sensación de que rayos está pasando y hace todo lo que en sí ya había hecho.
Sí, como una especie de déjà vu. La falla aquí es que solamente él sabe que sucedió y que particularmente en su entorno no ha sucedido absolutamente nada, de los cuales le causa una especie de locura, porque se obsesiona tanto con lo sucedido que termina descuidando su relación. Y es que es obvio que persona en sus 5 sentidos se para y le comenta: oye amor, va a haber una pandemia, te voy a embarazar o vas a estar embarazada y nos vamos a casar. Evidentemente, pues su pareja le va a decir: ah, órale, ¿qué está sucediendo contigo? ¿Qué mosca te picó? Algo que la vuelve totalmente loca y desquiciada, y por esa misma razón lo termina dejando a George. Y también es comprensible por la parte de George, porque también se está sintiendo un poco loco. Aquí es donde llega Archie y le comenta que no tendría por qué buscarla, que después tendrá otra oportunidad. Al escucharla, pues nuestro protagonista se hace más cuestionamientos, los normales. Uno de ellos es pues quién es y por qué le está diciendo eso. Y ella contrapuntea diciendo que pues está buscando algo, como por ejemplo los viajes, repeticiones, saltos en el tiempo. Algo que a George le pica la curiosidad y pues obvio quiere saber quién es Archie. Ella le entrega una tarjeta y le dice que si vuelve a pasar, que pues que vaya a esa dirección. Ya con todo esto, George se la pasa pues triste, bajoneado, autopreguntándose qué rayos fue lo que pasó. Va viendo en una tienda a su ex, por así decirlo, ya que en esa línea del tiempo pues están separados y está con otra persona que es su amigo de su ex, de esos amiguitos que constantemente está con tu ex, y ella dice no, es nada más mi amigo, ¿no? ¿Coincidencia? No lo creo. Pero se vuelve a reiniciar el tiempo y George amanece en ese mismo 1 de julio cuando iba a ir al banco a pedir un préstamo y todo el merequetengue pasa. Ya con esto George no la vuelve a cagar diciéndole la verdad a su pareja y hace como si no hubiese pasado nada. Va a la dirección que Richie le mencionó. Y es que aquí le platican todo lo que hacen ellos. Y es prácticamente ni más ni menos que cuando pasó, por ejemplo, este problema de la pandemia, en el primer intento no pudieron hacer nada y la humanidad se extinguió. Por lo tanto, reiniciaron nuevamente al punto de control el 1 de julio, lo primero que le sucedió a George. Y con eso tuvieron un año entero para poder validar y ver qué errores cometieron en ese momento para poderlos remediar. Y así se las gastan, palabras más, palabras menos. Ya con toda esta información que lo saca pues evidentemente de onda, se ríe ante la inminente posibilidad de que están jugando con el tiempo y pues se pregunta por qué rayos lo mandaron a llamar. Y es sencillo, George es un mutante. Sí, tal como los X-Men, más o menos. Ah, no te creas. Bueno, no tanto así. Al parecer George, le dicen mutante en la serie, pero tiene una habilidad o una cualidad genética, por así decirlo, de las cuales cada vez que se reinicia al punto de control el mundo, a él no le pasa. Aclaro, en la serie nunca dicen el por qué. Y lo que debes de saber antes de que siga con el resumen, y es que esta serie sí usa los bucles temporales y las líneas del tiempo, de las cuales las agarra como pretexto para poder justificar lo que están haciendo sus personajes. Y no menciona absolutamente nada de que quién la inventó, hace cuánto tiempo que están llevando toda esta situación, por qué los mutantes existen, en dónde está la máquina y esas incógnitas que te van surgiendo con el paso de los capítulos de la serie. Y es que mira, en toda la serie se reinicia no sé cuántas veces, la verdad es que no las conté, pero se reinicia muchas veces el tiempo. Tanto así que pues obviamente George pues ya es reclutado por parte de esta organización y todo lo que tienen que hacer ellos es en el lapso de un año. Y es que esa misma noche, que es el punto de control, ya para la madrugada, pues George tiene una comida con Carl, que es esta persona, el mejor amigo de su esposa, el chapulín, por así decirlo. Sí, porque quiere con ella y obviamente en la otra línea temporal pues aparece conquistándola. Y en el capítulo 1 pues también aparece diciéndole cuando se están casando que la cuide, que es lo mejor que ha existido en este mundo. Palabras más, palabras menos. Y George evidentemente ya sabe con sus experiencias en cuestión de sus reinicios que Carl está más que dispuesto a tratar de conquistar a Sarah. O sea, pedalearle la bicicleta a George. Y en una cena Carl le pregunta a George que tiene dinero guardado y que quiere invertir y le pide un asesoramiento.
Nuestro protagonista se aprovecha ante esa situación y le da una información falsa, lo que conlleva que pierda esa inversión. Hasta este punto todo va siguiendo su curso, y aquí vuelve a reiniciar el tiempo, y George está bien contento. ¿Saben por qué? A la mañana siguiente, George va a dejar a su novia a su trabajo y Sarah encuentra a Carl, muy enojado porque perdió su inversión. En ese momento Carl le reclama porque le hicieron perder todos sus ahorros y George los ve forcejeando. Y es aquí donde hay un giro de escena, porque en ese momento del forcejeo, Carl avienta a Sarah a la calle y es donde George la agarra antes de que un camión de basura pase sobre ella. Y es que a partir de esta escena ya le debes de poner un poco más de atención a la serie, porque esta escena es la principal, es la que te va a llevar a todo el desastre que hace George después. Y es que como todas las series debes de tener un enemigo, alguien con quien sacar esa catarsis y poder tener un desenlace como tal, y en este caso se llama Rebro, y este compa ex miembro de esta organización del proyecto Lazarus, y se roba una bomba nuclear. Más adelante te estaré platicando por qué se vuelve malo, que tiene una base sustancial, algo que no tiene George, y por eso cuando vayas viendo más capítulos te va a empezar a caer gordo. Y es que como te muestran a Rebro en un principio, podría decirse que es un cabroncillo, pero no tiene mucho de eso, más bien quiere venganza. Y aquí es donde entra la acción del proyecto Lazarus. Sus soldados van en busca de Rebro, y algo muy curioso es de que de todos se hace ninguno. Técnicamente Rebro es un chingón y a todos los aniquila, inclusive a Archie. Los aniquila de una forma tan fácil que no te lo puedes creer. Y es que te puedes imaginar que el proyecto Lazarus, que es la organización secreta como un tipo MI5 o MI6, los puedan barrer un solo hombre. Pero bueno, es una serie, pero pues que disimulen un poco, al menos. De ahí vemos lo que podría ser o llegar a ser este Rebro como enemigo, ya que se ve acorralado por el único miembro del proyecto Lazarus, que en este caso es George. Sí, nuestro protagonista paradójicamente pues lo confronta. Rebro, al verse sin ninguna opción, pues activa la bomba. Tal como lo imaginas, se reinicia el tiempo y vuelven al punto de control. Para esto, Archie le marca a George diciéndole que pues obviamente fracasaron, y como es su primera vez en los viajes del tiempo, le comenta, le hace énfasis que debe de tomarse unos días para que pueda asimilar la situación. Posterior a esto, llegamos al punto donde te mencioné que da un giro inesperado, y es que vuelven a la misma escena en donde George está dejando a Sarah, está enojado Carl, etcétera, etcétera, etcétera. Adicional, pues Archie le marca en ese momento a este George diciéndole que volvieron a encontrar a Rebro. Esto ocasiona que George se distraiga y no pueda acudir a la ayuda de Sarah cuando la avienta Carl. Y pues adivinen qué creen que pasa. Pues sí, a Sarah pues le pasa encima un camión. Y es aquí donde la serie ya empieza a tener sentido y vemos lo que es predecible, lo que es obvio, y no voy a dejar de mencionar esta palabra porque es la verdad. Todo pasa por obviedad, y aquí es donde sucede lo obvio, que es que pues prácticamente se desvive Sarah, lo que le ocasiona a George una impotencia, enojo, tristeza, y ya saben lo que conlleva ese mar de emociones. Y pasa pues lo obvio, George no acepta que está pues en otro plano terrenal Sarah, y es a donde uno se pregunta, o te pregunto a ti, si tú tuvieras esta máquina del tiempo, de las cuales puedes tener la oportunidad de regresar a un punto y puedes cambiar ciertas cosas de tu pasado para poder tener un mejor futuro, ¿tú qué harías? Y pues sí, lo que estás pensando es lo que hizo George. Solo aquí tenemos que tener en idea de la serie que para que se pueda reiniciar al punto de control tiene que haber una catástrofe, y es prácticamente lo que ocasiona George, con uno que otro daño colateral también que va dejando a su paso. Y es que George se ve entre la espada y la pared debido a que pues obviamente quiere regresar el tiempo y poder rescatar a Sarah, y su contraparte es de que Archie le empieza a decir que la máquina no se debe de usar para su propio beneficio y que lo debe de hacer por el bien común y por el bien de todos. Prácticamente que no sea un egoísta. Algo que George no lo toma de la mejor manera porque quiere revertir ese hecho, y pues no lo culpo, ¿quién no lo haría? Pero Archie le comenta que antes estaba una colega de ella llamada Janet, de los cuales se embarazó antes del punto de control, y cuando estaba a punto de dar a luz, se formateó el mundo y pasó que ya no tuvo a su bebé. Y este tema es lo que hace más adelante un parteaguas para la toma de decisiones de varios miembros del proyecto Lazarus. Y es que tiene mucho que ver lo que hizo Archie en un pasado con una misión,
porque pasaron varios acontecimientos. Una de ellas es de que pues se enamoró de su compañero de trabajo, la otra es de que pasó a otro plano terrenal y que su compañero la revivió por temas personales. ¿A qué voy con esto? En esa misión como tal, Archie se ve envuelta en una lluvia de balas y en eso un desvío de una bala pues le da en la cabeza, no sin antes tener una serie de reinicios, prácticamente un montón de reinicios, porque siempre fracasaron en la misión, no podían encontrar el punto de quiebre de las cuales iban a obtener éxito. Y una parte sustancial es que cuando es desvivida Archie es donde tiene éxito la misión, de los cuales su novio, pareja, compañero no podía aceptarlo, así que reinició el tiempo nuevamente diciendo que había fracasado para volver a tener Archie en sus manos. ¡Ay, el amor! Archie se entera de lo que hizo su enamorado y pues le disgustó, algo que su enamorado le comenta que él estaría dispuesto a hacer lo que fuera con tal de estar con ella. Y es que algo que nos ha dado a entender la serie con este personaje es que Archie está comprometida con la causa y ella aplica que si ella no tiene que existir para que la humanidad exista, por así decirlo, vaya la redundancia, con mucho gusto ella haría ese sacrificio, pero pues evidentemente su contraparte no está muy de acuerdo con esa respuesta porque, obvio, está enamorado de ella. Aquí no nos damos cuenta del daño que causa estar reiniciando el tiempo y tiene algo de sentido porque todo lo que haces en un año, al menos las personas por así decirlo normales, se van a resetear y no sabrán nada de lo que hicieron en ese año, pero lo que nos dice la serie es que pueden tomar otro rumbo. Esa misma persona puede tomar otra decisión que no fue la que anteriormente había tomado. Lo voy a poner así, como una ramificación, si lo podemos ver de esta manera. Algo que la serie no aborda mucho porque, que te comento, no se mete mucho en cuestionamientos científicos o físicos porque no justifica nada de este hecho. Se enfoca mucho en el drama y aquí es donde repercute las acciones que hicieron Archie y su enamorado en esa misión, ya que George empieza a tener unas olas de pensamientos y recuerdos de las cuales pues evidentemente no tenía conocimiento y pregunta del por qué las tiene. Y es que cuando pasaron las acciones de todos los reinicios de Archie y su enamorado con la misión, también reinició lo que estaba haciendo en ese verano George, y en ese verano lo que estaba haciendo era conquistando a Sarah. Pasaron varias secuencias de cómo pudo haber conquistado a Sarah y eso ya lo tiene en su recuerdo George. Y es que George, como te lo platiqué anteriormente, es un mutante. En ese punto de control, Archie, George y esta Janet se ven inmiscuidos en esos reseteos. Pero te voy a platicar un poquito más adelante sobre Janet, pero en este contexto, Archie y su enamorado elaboran otra fórmula para ganar en su misión, debido a que había intentado casi todo excepto una, y es cuando se hace volar por los cielos el enamorado de Archie, algo que la dejó perpleja ante ese hecho. Como era obvio, Archie marcó a Lazarus para reiniciar el tiempo, de los cuales le dijeron que la misión había tenido éxito y que no podían hacer nada. En este sentido ya tenemos varios enfoques de varios personajes y del por qué están haciendo las cosas en el proyecto Lazarus. Hasta ese momento la serie iba prácticamente bien. Buenos personajes, buenas intenciones y del por qué el personaje es como es. La contraparte de todo esto que por un momento tira todo a la basura es cuando George quiere buscar, o no, bueno, no quiere, busca a Rebro para saber cómo deshacer lo que está hecho, a lo que Rebro le dice que si está dispuesto a quemar todo para empezar de nuevo, y sin titubear George dice que sí. Y es aquí cuando George, por amor, sale de ser un agente para cuidar a la humanidad a convertirse en un terrorista para salvar a su novia, porque a partir de este punto todos los capítulos se centran en cómo George hace lo imposible para reiniciar el tiempo, y está claro para él. La única falla es que tiene que crear una catástrofe para que puedan reiniciarlo, y como es obvio, pues lo consigue. En esta situación, George necesita una bomba, y es la famosa bomba nuclear llamada Big Boy, y necesita un detonador. Y para gran sorpresa, para muchos, quien puede crear este dichoso artefacto es Janet. Sí, la chica que te había platicado anterior que estaba embarazada y que no pudo tener a su baby, etcétera, etcétera. Y es la expareja de Rebro. Y es que mira, se torna tan evidente y tan obvio, pero necesitan justificar algunos personajes, y es donde la trama se medio cae. Por ejemplo,
Janet ya sabía prácticamente las reglas, ¿no? Sabía que no podía embarazarse, sabía que había puntos de control y creo que a estas alturas del partido también sabía que no podía enamorarse de un miembro del trabajo, cosa que pues lo voy a dejar por fuera porque quién no lo ha hecho, ¿no? Aún así, con todo esto pues les valió y decidieron tomar ese riesgo y todo marchaba bien con base a sus planes hasta que Chip tuvo una misión. Sí, el otro mutante, de los cuales pues su objetivo era interceptar y eliminar a un traficante. La bronca aquí es que a 2 semanas del punto de control, Janet tiene a su primer bebé y Chip le comenta a Rebro que se equivocaron de objetivo, por lo cual Rebro se preocupa y Chip tiene 2 semanas para encontrar a esa persona y si no lo hace, reiniciarán el reloj y estarán nuevamente en el punto de control. Y es lo que sucede, y aquí ya tenemos uno de los motivos del por qué Rebro empezó a odiar el proyecto. Pero seamos francos, ya sabían ellos los riesgos y aún así les valió 20 hectáreas. Y por si fuera poco, acabarla de amolar, o sea, no escarmentaron, deciden tener otro bebé. Sí, en la serie vuelven a tener otro bebé, pero aquí sí nace, pasa el punto de control, pero a un costo bastante caro. Y es que cuando nace el bebé de Rebro, están pasando los acontecimientos de Archie, su enamorado, y George conquistando a Sarah. Así que la serie te está contando tal cual las veces que Archie y su novio reiniciaron el tiempo, fueron las mismas veces que Janet revivió el parto. Esto hizo para Janet una tortura, tanto que ella decidió desvivirse junto con su hija, de los cuales pues se volvió a reiniciar el tiempo y pues volvió al mismo punto otra vez. Rebro, ya cansado con esta situación, con tantos reinicios y que no pudiera Archie terminar su misión, decide lo que es inevitable, que es pues eliminar la máquina de tiempo. Hace la confrontación con su jefa, las cosas salen mal, en ese momento llega Chip, le dispara y pues sale huyendo Rebro. Ya tenemos el motivante del enemigo, o los enemigos, o pongámoslo así, el daño colateral que le hicieron a una persona, a 2, bueno 3, porque también cuenta su hija, que también es una mutante. Ya con esa información a George le hace más sentido lo que está pasando, pero le importa un bledo los daños que podría ocasionar al reiniciar el reloj por tener entre sus brazos a su amada. Así que decide poner en marcha su plan y obtener la bomba nuclear. Aquí es donde Chip lo descubre, pero es desvivido por el mismo George y solo le dice que lo volverá a ver. Después de esto pasa una serie de acontecimientos para lograr su objetivo, por no decir el cagadero, nuevamente, porque cada vez que se acercaba a su objetivo terminaba por hacer malas cosas, dejando cuerpos en su camino, destrucción, etcétera, etcétera. Es como si el destino le estuviera diciendo a George que no es por ahí, pero sigue teniendo su motivante y claro, después de hacer todo lo que hizo, pues no podría echarse para atrás. Los últimos capítulos de la serie se enfoca en eso, en el melodrama del por qué está haciendo lo que está haciendo. Hay pocas escenas de acción y que terminan aburriendo, la verdad, ya que cuenta con otras líneas temporales para darte algunas características y profundizar un poco en sus personajes principales, en este caso de Chip y Archie. Al final de todo esto, George logra reiniciar el tiempo y pues obviamente revive este Chip, pero lo que no sabe él es de que pues le echaron toda la culpa a él, dejándolo como cómplice de Rebro, y esto es porque George descubrió que mantiene en secreto a Sarah y a su hija por el cargo de conciencia que tiene él. Sí, un poquito de melodrama y termina por huir. Aquí Archie no está convencida de que Chip de la nada los haya traicionado y menos por lo que ocurrió con Sarah, así que sospecha. Ya con esto George pues está muy feliz, encantado de la vida y te preguntas, bueno, está bien que George haya hecho lo imposible para recuperar al amor de su vida y que prácticamente la serie se trate de eso. Entonces, ¿por qué pinches los bucles temporales o por qué te inventas tanto melodrama de ciencia ficción para llegar a un drama? Nada más por eso, ¿no? Y mira, te cuento. Esto tiene una respuesta al final del capítulo, porque después de todo este cagadero que George hace, que obviamente al reiniciar el tiempo pues escapa a Rebro y ocasiona otra serie de acontecimientos para darle inicio a una segunda temporada, porque sí, tal como lo estás escuchando, hay una segunda temporada que para mí no tiene ningún sentido, y lo menciono por esto. Con todo esto, Sarah y George deciden irse de viaje y George le pide matrimonio, de los cuales Sarah curiosamente lo rechaza. Sí, tal cual, lo rechaza con la excusa de que no está del todo feliz,
que necesita explorar otros horizontes y que esa charla que no puedes decir por qué lo estás cortando, pero ya no quieres nada con esta persona. Y aquí es donde dices, güey, o sea, neta, entonces, bueno, ya metiéndonos en el papel de George, es todo el desmadre que hice por revivirte para que nada más me dieras una patada en el trasero. Toda una telenovela, todo un drama esta temporada para recuperar a Sarah, y todo ¿para qué? Para que no estuvieran juntos, o sea, por nada. Y vaya que si te causa una sensación de que pinches mames, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué rayos estás planeando tú, guionista y tú, productor de la serie? Porque ya no le estoy entendiendo absolutamente nada, ¿no? Prácticamente esto quedó como la canción de Intocable. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Tal cual. No sé qué mosca le picó al guionista, porque para este desenlace de este capítulo final no tiene nada que ver con el drama de George y su relación fallida. Bueno, sí, un poquito, porque después de que George es dejado y está ahogado en penas y agonías, Shiv le hace una visita poco convencional, y pues en esta lucha, de los cuales pues Shiv pierde otra vez. Sí, lo peor es de que nuevamente es desvivido otra vez. Pero bueno, volviendo al punto, Shiv iba a sacar algo de su chaqueta, lo cual no pudo debido a que George pues le pega un tiro. Parece ser que Shiv está destinado a recibir tiros. En fin, ya con esto George hace otro cagadero para esconder el cuerpo de Shiv. Sí, otro show, porque lo cachan. Pero agárrate, porque a este paso la expareja quiere hablar con George, de los cuales, como casi a todos no nos ha pasado, cuando te marca tu ex y tú eres el cortado, pues uno se emociona, y eso le pasa precisamente a nuestro protagonista. La bronca es que ella pues no quiere regresar con él, sino avisarle que encontró otra persona con la que sí se va a casar. Sí, a este punto ya la serie ya es un desmadre, porque pasa otro bucle temporal. La misma situación que tuvo Janet de estar reviviendo cada momento de parto, algo similar le sucede a George, pero esta vez con el acontecimiento del disparo que recibe Shiv. ¿Qué es esto? Al final de esta temporada chocan dos agujeros negros y se ha creado una singularidad de 3 semanas, y que estarán pasando lo que viviste en ese lapso, y se reiniciará y se reiniciará y se reiniciará ya sucesivamente. Ya no hay un control de ese reinicio, y esto sucede porque hay dos máquinas del tiempo, y es lo que Shiv iba a tratar de contarle a este George tras su bella visita. Lo que no te he dicho, y que probablemente te preguntes, es de que bueno, Shiv y George son mutantes. Ellos nacieron técnicamente con ese don. ¿Por qué Archie y los demás no les dicen que son mutantes? Esto es porque existe una inyección, un suero, de los cuales pues te vuelve mutante. En todos estos bucles que tiene George, y que revive y revive y revive la escena, pues se encuentra su novia Sarah y lo cacha metiendo el cuerpo de Shiv y la atropella. Y me río porque ya suena muy patético lo que te voy a mencionar, pero el chiste es terminar la temporada, ¿no? La atropella, se reinicia nuevamente y termina George por contarle que es un agente especial tipo 007 y que está en el proyecto Lazarus y que se reinicia el tiempo. A esto Sarah pues no le cree, y por esa razón George se lleva a esta Sarah con el suero y le dice que tiene que escoger. Bueno, se inyecta el suero y llega Sarah y tienen sexo apasionado, y pues regresa con George. Hasta este momento yo dije, ¿Qué onda con estos compas, no? Eso no es todo. Ya ves que te había contado que había otra máquina del tiempo. Pues fueron los chinos, para acabarla de amolar, ¿no? Y estas personas secuestraron a Janet, quien es la que tiene más o menos el conocimiento de cómo hacer una máquina del tiempo. Y te da a pensar, bueno, si ella podía hacer una máquina del tiempo, ¿por qué no se la inventó ella y regresó e eliminó el proyecto Lazarus? No sé, hacer otra cosa con la máquina, algo que le favoreciera. Pero no sucede. Así es el poder del guión. Toda esta parafernalia era para decirnos a nosotros que va a haber una segunda temporada en donde Janet está inmiscuida en una máquina del tiempo y que creó un bucle temporal que se está reiniciando cada 3 semanas. Algo que se me hace totalmente desperdiciado. ¿Por qué no empezar con eso? ¿Por qué no tener todo este drama para la segunda temporada? Ah, no.
la serie se enfocó en el drama de George. Y está bien, a lo mejor un capítulo, 2 capítulos dedicarle ese tiempo, pero ya 5 capítulos, o sea, te enfocaste tanto en el drama de que George pudiera recuperar a su novia para que lo tires a la borda y termines haciendo lo que se supone que debió haber quedado la temporada 1, porque mira, uno de los aspectos más interesantes de la trama era el espacio que reservaba el villano. En el comienzo poco se sabe del exagente de la organización secreta, Rebro, y más allá de su intención de poner fin a su manipulación de la realidad y el tiempo, sus planes criminales que parecían obra de un megalomano fuera de control, con el correr de los episodios empieza a cobrar otro sentido. Y es que ahí tenías una gran motivación del por qué estaba haciendo, una gran justificación del villano. Hubiera estado mejor y padre que se hubiera enfrentado a George y sí darte ese golpe de moralidad que viene incluido en el paquete de la serie, pero no dedicarle todos los capítulos, porque al final te muestran otra cosa y te quedas tú en ese transcurso que de eso se va a tratar, que la trama se va a tratar de que George quiere recuperar a su novia y prácticamente termina ella por dejarlo, pero no, regresa también, o sea, ¿cómo? Se me hace burdo porque el personaje de Shiv era más interesante y terminan por desvivirlo. Se enfocan más en Archie y pues técnicamente no hace nada. Lo único bueno que te deja es al principio, primer capítulo, segundo capítulo y a la mitad del tercero y el 8º capítulo. Bueno, ¿qué va a pasar con la segunda temporada? Porque ya está, ya existe. Aquí no está en Latinoamérica aún, pero ya se estrenó. Es como, por ejemplo, Constelación, que una serie de Apple TV que te sumerge en un mundo de ciencia ficción y al final te quieren volver para una segunda temporada. Y creo que no, la fórmula es darte todos los elementos necesarios que tú buscas como espectador para que te puedas enganchar y decir, mira, me dejó esto un buen sabor y quiero ver una segunda parte. Aquí con esto ya me deja algunas incógnitas. Una de ellas es Sarah. Bueno, ya una vez regresando con George, será parte medular del proyecto Lazarus, porque Rebro regresa a decirles a los del proyecto Lazarus que puede encontrar a Janet y se van a formar, creo yo, al puro estilo de los Avengers, porque su enemigo común regresa para poder ayudarlos de este bucle. Y no hay problema con que no te metan cosas científicas de los bucles temporales, no hay bronca, realmente la serie por sí sola se puede sostener con los melodramas, pero no enfocándonos en uno solo. Se pudo haber hecho los 2 melodramas casi al mismo tiempo, como siempre lo hacen, 2 líneas temporales en donde está pasando la situación George y la otra con Janet, y así poder fusionarlos al punto de quiebre que es el final de la temporada. Pero no, aquí decidieron hacer todo para George y al final, sí cierto, nos acordamos que tenemos otros personajes y queremos una segunda temporada, entonces vamos a darles esto. Y es que mira, sí voy a tener que ver la segunda temporada porque ya la cancelaron. Después de 2 temporadas cancelaron esta serie. Y me quiero imaginar porque la segunda temporada es un completo desastre. Y es por lo que comento, a lo mejor muchos de ustedes sí les va a gustar y les gusta el melodrama, el thriller como tal, el suspenso, pero como te lo venden, eso es a lo que siempre me he referido con este tipo de series de ciencia ficción. Sí debe de haber un balance y debe de haber un sustento, y por lo cual no lo hay. George termina por caer muy gordo en su pinche afán de querer revivir a esta Sarah. Eliminas a un personaje que prácticamente te pudo haber dado un sustento mucho mejor que Archie, en este caso Shiv, porque es un mutante, tiene la misma capacidad que George y pudo haberlo ayudado con esta secuencia, pero no, lo haces ver como una persona enojada, como si tuviera odio a la vida, y le dedicas un capítulo del por qué Shiv se convierte así, y técnicamente en ese capítulo lo conoces a Shiv, pero él sigue desvivido, él no sigue en la trama. Y es que hay otras series que te muestran un poquito la ciencia ficción, pero sabes que perfectamente que es una cosa romántica, por así decirlo. Por ejemplo, La mujer del viajero en el tiempo. Sí utiliza los viajes en el tiempo, pero no es su base. La base es toda la contextualización del enamoramiento. De primera instancia nunca te hace ver que los viajes en el tiempo es algo primordial, algo que pasa con el proyecto Lazarus. Todo un capítulo se la pasa diciéndote a ti que es una organización secreta y que intenta impedir que el mundo se extermine. Entonces ya en tu mente ya dices, ok, luego va a haber acción, va a haber melodrama, va a haber peleas, todo por el fin común que es el mundo, ¿no? Pero no, se cae mucho la serie. Pero comunidad, coméntame tú qué te ha parecido, si ya la viste, si ya viste esta segunda temporada, también coméntame qué te ha parecido, mejora, coméntamelo aquí abajito. Por mi parte es todo y estámonos viéndonos hasta la próxima.